Compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, los invitamos a ver este programa, un programa polémico, post-plebiscito, no más AFP, a que vean las discusiones que vamos a dar desde el punto de vista de las tareas que se vienen. Es muy relevante que la militancia de la izquierda revolucionaria y de la izquierda en general participe y vea este programa y también marque su opinión. Así que los invitamos, es un programa sabroso, muy buenos contenidos. Así que en el marco del No Más AFP, post-plebiscito, vean este programa, los invitamos a que lo escuchen y lo compartan por todos lados. Un saludo. Compañeras, compañeros, hermanos de clase, ¿cómo están? Quiero darle la bienvenida a un nuevo capítulo de Banderas Rojas, Banderas Negras, capítulo 6, que está centrado en una temática sin duda estratégica bastante profunda. Nos referimos a las fortalezas y debilidades de la lucha por No Más AFP. Tenemos un panel variado, tenemos nuevos invitados, así que estamos con todas las fuerzas para desarrollar un programa que sin duda es de un tema bastante complejo, bastante denso, así que trataremos de poder hacer un capítulo súper reflexivo, dinámico, que permita que los compañeros y compañeras que nos están viendo ya en nuestro canal de YouTube puedan generar aportes para su reflexión, para su debate y contribuir, ¿cierto?, a la lucha estratégica de No Más AFP. También queremos recalcar un poco, ver la bandera acá de Cataluña. El fin de semana hubo una jornada de plebiscito con bastante represión, pero desde acá, ¿cierto?, nuestra mirada internacionalista para que todos los pueblos se vayan liberando y vayan desarrollando sus procesos de autodeterminación. Así que, compas de Cataluña, un abrazo, solidaridad con ustedes y adelante con su independencia. Paso a saludar entonces al panel del día de hoy, conformado por Yori, trabajadora del poder. ¿Cómo está, Yori? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Dale, gracias. Karina, Tendencia Socialista Revolucionaria, ¿cómo va? Hola, compañeros, compañeras, súper. Cristian, Convergencia 2 de Abril, ¿no? Sí. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenas. Dale. Melissa, Nueva Democracia, ¿cómo va? Muy bien, gracias. Dale. Y Joaquín, ¿cierto? Izquierda Gabrista, nuevo panel invitado, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación a todas y a todos y estamos bastante felices de comenzar este programa. Excelente. Como ustedes saben, y es costumbre, para romper el hielo, ¡pum!, tirando la línea, 30 segundos para instalar un concepto. Parto contigo, Joaquín, dale, 30 segundos, ahí están las cámaras, ustedes pueden hablar a las cámaras, el plano general, a la cámara de allá, así que tiene 30 segundos ahora para instalar su idea, ya, coger. Bueno, yo creo que estamos en una coyuntura bastante importante, el plebiscito yo creo que dio una buena sorpresa, así que hay que darle el aguante, pero también hay que tener claro de que el plebiscito es simplemente una de las piezas. Hay que avanzar hacia el paro, hay que avanzar hacia la protesta, hay que avanzar hacia radicalizar un movimiento que tiene que continuar fuerte, y yo creo que también un elemento importante también para reflexionar es cómo el avance de los territorios ha permitido también el desarrollo del No Más AFP. Obviamente eso lo vamos a ir abordando más adelante, pero yo creo que estamos en un buen momento para justamente entregar esta lucha que tiene carácter estructural, pero también un carácter de llevar y avanzar la conciencia de las personas, del pueblo en su conjunto. Perfecto. Melissa, 30 segundos para darle ahora. Sí, primero contenta, felicitar a los miles de voluntarios a nivel nacional que se desplegaron el día del fin de semana, estos 3 días de lo que fue el plebiscito. Y quizás recalcar el rol que tuvieron también las organizaciones gremiales en el desarrollo del plebiscito, ya sea la Confusan, el Colegio de Profesores, la COFES u otras organizaciones, también la NEF, donde tuvieron bastantes dificultades para poder desarrollar el plebiscito y se la jugaron harto, así que felicitaciones a todos. Vale. Cristian, ahí a esa cámara, 30 segundos para instalar la línea. Saludar primero el despliegue de las organizaciones en el plebiscito de este fin de semana y tener claro a la Coordinadora Nacional No Más AFP que solamente con el pueblo movilizado, organizado desde sus cimientos, solamente se puede derrotar el sistema que existe hoy en día de pensiones. Perfecto. Karina, allá a su cámara, 30 segundos, instale su idea, ponga. Pum. Sí, igualmente un felicitarnos colectivamente a todas las personas que participamos de esta gran jornada que fue el fin de semana que acaba de pasar. Fue una oportunidad para palpar de manera muy cercana la situación de miseria realmente en que viven miles y cientos de miles de trabajadores en el país, y que efectivamente tenemos por delante aún el desafío de tener un sistema de seguridad social que no existe en el país. Y creo que a pesar de que la Coordinadora No Más AFP tiene ya una propuesta, todavía faltan temas estratégicos que pueden plantearse respecto al problema de la seguridad social y pueden ser abordados también en el programa. Bacán. Yori, ahí su cámara, 30 segundos para instalar su idea. Sí, no, sumarme a las palabras de las compañeras, los compañeros.
muy acorde a lo que están señalando y agregar otros elementos más particulares que tienen que ver con saludar a la militancia de mi organización que se entregó por completo en este proceso. Algunos todavía están ahí metiendo los datos, mandando los votos. Saludar también a las organizaciones mapuches que han estado en resistencia hoy día hasta la última información que tenemos respecto a los huelguistas y que también organizaciones mapuches han estado participando y apoyando el plebiscito. Estuvieron columnas también. Re importante y tirando la línea finalmente con respecto a que este proceso que estamos viendo el plebiscito, la izquierda revolucionaria se sacó varios fetiches respecto a la urna, respecto a los votos, así que muy contento por eso, principalmente por la izquierda revolucionaria que hoy día creo que estamos dando cara. Y en esa misma línea, chiquillos, vamos a entrar ya de lleno a reflexionar, a conversar. Primera pregunta, frente a un tema de balance, ¿cierto? ¿Consideran ustedes importante o pertinente que el activo político de izquierda rebelde, ¿cierto? Izquierda revolucionaria, debe seguir siendo parte de la coordinadora No Más AFP? ¿Quién quiere partir? Karina. Absolutamente, o sea, no cabe duda de eso. En realidad el problema de la seguridad social es un problema estratégico. Desde el momento en que el capitalismo lo único que te ofrece como posibilidad para vivir es vender la fuerza de trabajo, pero no garantiza que te la va a comprar. Entonces, en el fondo, lo que no está garantizado aquí en este sistema es la subsistencia. Y lo que la seguridad social trata de abordar es eso. Ahora, el movimiento No Más AFP lo que plantea es un aspecto limitado de la seguridad social, ¿no? Que es el caso cuando uno no puede trabajar ya por vejez. Pero si nosotros, y que es un problema de sobrevivencia igual, entonces si como izquierda revolucionaria no estuviéramos preocupados de ese problema tan medular, en realidad se me hace difícil pensar cuáles serían los Joaquín, problemas. ¿comparte esa apreciación? ¿Se debe permanecer ahí o se debe enfrentar a las diferencias de proyectos políticos que están cobijándose al interior de la coordinadora, abrirse camino por fuera o consideras tú que hay que estar? Yo creo que hay que permanecer, pero jamás pasivamente. Yo creo que eso es un elemento esencial. O sea, no podemos estar pensando que acá simplemente vamos a implementar las políticas y llevar hasta el límite las políticas de otro sector. Tenemos que llegar con política propia, con agenda propia. Tenemos que radicalizar el movimiento, tenemos que, como bien decía Karina, tenemos que llevar otras demandas. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con los migrantes que les secuestran, por ejemplo, el dinero a AFP y luego tienen que irse al país, y ese dinero se queda acá para siempre? O sea, acá hay un secuestro de dinero, por lo tanto tenemos que justamente ir integrando otras demandas, tenemos que darle un enfoque de género, un enfoque feminista más fuerte justamente a la demanda del No Más AFP, y por supuesto tenemos que mostrar también, desarrollar la conciencia, insisto en ese punto, y también comparto con Karina que nosotros tenemos que estar en cualquier lugar en donde se defienda al pueblo. O sea, lo principal revolucionario es el amor al pueblo y tenemos que mejorar las condiciones. Y en esa línea, Cristian, ¿tú consideras que cuáles son las líneas políticas más o menos que están en juego dentro de la coordinadora No Más AFP? O sea, uno dice abrirse, quedarse o irse tiene que ver con cuáles son las apuestas que están en juego. Sí. Más o menos se ven líneas políticas claras y se ven proyectos políticos que están ahí conflictuando. ¿Crees tú que pasa por ahí? Justamente importante, bueno, de partida yo creo que ni siquiera hay cuestionamiento si estamos o no estamos como izquierda rebelde dentro de la coordinadora No Más AFP. Digo que es un momento importante, es una forma de organización. Cuando el programa anterior de sindicalismo se preguntaba cómo se supera al sindicalismo mismo, bueno, las coordinadoras han sido una de las alternativas más que ha generado el mundo trabajador desde hace ya bastante tiempo, intentando enfrentar desde las uniones portuarias, desde los trabajadores de las forestales, los trabajadores subcontratistas de cobre. Esta iniciativa de juntar a los trabajadores en base a coordinadoras es una tarea fundamental, es decir, cómo las organizaciones rebeldes se inquistan y se meten dentro de las organizaciones sindicales desde sus bases y desde ahí potencian una nueva forma de organización. Oye, Melissa, pero también dentro de la coordinadora han existido quizás dos almas o dos grandes referentes. Por un lado, el sindicalismo más clásico, que plantea que sea un proyecto de transformaciones a partir de algo progresivo, ¿cierto?, en el tiempo, que se combina un poco con lo electoral, ¿no? Y también otra salida que tiene que ver con un horizonte estratégico de derrumbar este pilar de las AFP. En el caso de ustedes, ¿cómo van viendo esos dos proyectos? ¿Lo asimilan esa misma lectura o creen que hay más apuestas políticas adentro de la coordinadora? O sea, yo creo que la coordinadora hoy día, como a nivel nacional, ha estado, y lo dije también en un programa anterior, con un activo político bien específico, o sea, con organizaciones bien particulares, la verdad. Yo discrepo un poco con la idea de que las coordinadoras son constituidas por trabajadores así en su masividad. Yo creo que es súper mínimo la cantidad de trabajadores que son parte de la coordinadora. Ahora bien, como decían los compañeros, obviamente comparto el hecho de seguir estando en esos espacios, pero también con la mirada de ampliarlo, y el ampliarlo significa el convocar a otras organizaciones sociales y políticas, pero también a gente que no milita, o sea, que no es activo político, y eso es súper importante, sobre todo cuando en el proceso particular del plebiscito, a nivel nacional hubieron varios problemas para que participaran otras organizaciones justamente por el tema electoral, que habían otras organizaciones como nosotros, desde Nueva Democracia, que apostamos por hoy día las elecciones,
se nos cerraron varias puertas en varios espacios. ¿Por qué? Porque teníamos esa mirada. Entonces, ahí también hay una mirada súper poco, creo yo, estratégica en torno a lo que son las coordinadoras y a qué es lo que apostamos. Y solamente para remarcar también respecto a lo que señalaba el compañero, yo creo que hay que tener súper claro que las coordinadoras se levantan con una demanda específica, que es no más FP, que es tu pensión. Y si bien puedo compartir lo que decía la compañera, que hay que ampliarlo, que conversarlo, a la gente hay que conversar el tema qué pensión quieren, creo que también hay que acotarlo, o sea, no lo pensaría, como decía el compañero, tan amplio como con respecto a la feminista, con estos otros, creo que estamos como esperando demasiado quizás de esos espacios, de ese espacio en particular. Oye, Yuri, se han tirado en la mesa acá ideas, dos o tres ideas que voy a rescatar. Por un lado, el permanecer dentro de las coordinadoras territoriales no más AFP. Segundo, el carácter quizás convocante que tienen las coordinadoras territoriales. Sí. Hay proyectos en juego también ahí que hemos hablado del sindicalismo más clásico y cómo también se van abriendo caminos para aquellos trabajadores que no caben dentro del mismo sindicalismo. ¿Qué otra reflexión más tú puedes hacer respecto a esa primera aproximación? Sí, tres cosas. Primero, bueno, yo participo en la vocería metropolitana y participo del Consejo Nacional. Y tengo que discrepar con lo que dice la compañera, o sea, lo que tú estás diciendo no da lugar. Por tres razones. La primera, nosotros hemos sacado a todas las personas que han utilizado la Coordinadora Nacional por fines electorales. Hemos sacado, no hemos lustrado los zapatos y con eso para afuera. Desde el Ejecutivo Nacional, porque no hay nadie que esté, digamos, blindado. El dirigente Codelco, Cristian Palma, sacamos una ficha y lo sacamos cagando. Por lo tanto, quiero decir con esto que no hay que utilizar una posición de víctima respecto a que los que son electorales lo están sacando. Eso no es así. Estamos discrepando con la utilización política oportunista respecto al tema del movimiento Masa. Segundo, participan los trabajadores, por supuesto. ¿Cuál es la relación filosófica que estás haciendo respecto a que los activistas no son trabajadores? Ahí hay una visión que Marx ha asegurado hace mucho tiempo. Entonces, creo yo que en concreto, lo que se está planteando son disputas de proyecto. Oh. ¿Y cuál es la disputa de proyecto? Tiene que ver con cómo nosotros planteamos que podemos derribar la AFP. Y si ustedes plantean que esto se hace por vía del Parlamento, en realidad hay una discrepancia enorme. La AFP se van a hacer con un proceso a nuestro juicio revolucionario y estamos haciendo camino para eso. Y si en ese marco algunos quieren ir a elecciones, que vayan, no hay problema. Pero el rollo de la utilización oportunista que han llegado algunos compañeros donde está tu militancia, que han llegado al final del proceso, obviamente va a usar como trampolín político. Ahora también acá hay una reflexión en la mesa, si se evidencia, ¿no? este camino entre lo electoral y quienes están más por fuera, pero no quizás tiene que ver que la potencia de las coordinadoras no más FP tiene que ver cómo coexisten ambos proyectos, cómo se da un sentido de unidad y cómo en lo táctico, en el periodo inmediato, ¿no? Se pueden combinar ambas apuestas. ¿Tiene que ver un poco con eso o creen ustedes que realmente hay que marcar diferencia constantemente y no abrir puentes hacia el lazo más reformista? O sea, ¿se camina con el reformismo o si obviamente se abren caminos paralelos? Karina, ¿sí? Sí, yo pienso que ha sido como planteada de una manera un poquito hipócrita esa pugna al interior de Noma FP, toda vez que la consigna que está planteada es una demanda democrática por naturaleza. Entonces, exacto, dentro de esta democracia actual es una demanda muy importante, pero tiene esos límites y que está planteada dentro del capitalismo y que es necesaria y que todos y todas estamos defendiendo, independientemente de nuestros caminos tácticos, incluso nuestras concepciones como del carácter de la revolución y de las transformaciones que necesita Chile. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que se ha convertido en una disputa de forma. ¿Ya? Y yo insisto, performática, casi. O sea, ¿quién es más radical o no respecto del método con que se consigue derribar las AFP? Y hay problemas que son centrales y que todavía, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mi organización, son taras enormes de la propuesta No Más AFP y que son de fondo y que son mucho más radicales incluso que el método del que hablemos, que es quién administra los fondos. Por ejemplo, de los trabajadores en un nuevo sistema. Porque efectivamente aquí los trabajadores, como clase, no están incluidos en la propuesta como los administradores de sus propios fondos. De un movimiento que se llama No Más AFP porque un privado te está administrando. Entonces, si nosotros vamos a decir es que el Estado va a administrar, yo digo, ok, entonces cuando se dice un organismo autónomo del Estado, vamos a tener una presidenta mañana que nombre a Javiera Blanco a la cabeza de ese organismo, me pregunto yo. Oye, pero también ese es un problema político. Pero hay un elemento ahí, chiquillos, siéntanse en su empoderado para de repente decirme, chispa, cállate, que quiero hablar yo. O sea, denle con fuerza eso. Claro, tiene que ver con lo que plantea Karina, o sea, quién administra, tiene que
verse con esa perspectiva, porque también los grandes capitales dueños de la AFP no solamente están radicados con la burocracia local, o sea, con la burguesía local, perdón, sino que tienen que ver con dueños de capitales internacionales. O sea, esta lucha también es abierta hacia los gringos, que son dueños de MetLife, ponte tú. Hay una razón. El 75% de los fondos están administrados por Por lo tanto, más allá que un gobierno decida quitar o administrar o que no es el ahorro forzoso, que las cotizaciones, que qué sé yo, hay un gran enemigo de fondo que está atrás, que es el imperialismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la lucha por la AFP, ¿cómo se va relacionando con eso? Y también le pegas la bajada tú, que el nivel de conciencia de clase del trabajador, ¿cómo logra vislumbrar que ese escenario va a ser mucho mayor? ¿No? Eso es como una... Desde la perspectiva de lo revolucionario, en fin de cuentas, la demanda y la propuesta hoy en día de la coordinadora norma AFP no es esencialmente de la corriente revolucionaria. Es más bien una visión desarrollista de un Estado que puede tener modificaciones, como bien lo decía la compañera, pero en fin de cuentas aquí lo más importante para la izquierda revolucionaria tiene que ser el proceso que se está dando entre medio de la formación de la coordinadora. Es decir, cuando delante la compañera decía que no habían trabajadores, discúlpeme, yo vengo desde una comuna que está al sur del país, cercana a Concepción, donde nos juntamos principalmente trabajadores. Las organizaciones sindicales del lugar son las que han encabezado y arman la coordinadora. Entonces, obviamente, yo creo que esos nichos, y esa es la importancia que hay que tener de la coordinadora, ojalá que se empiecen a crear muchas más formas de organización de ese tipo. Yo el otro día conversaba con un compañero, con un dirigente sindical de Chiloé, el cual me contaba cómo ya están organizados de una forma. No están organizados a través de la coordinadora norma AFP, pero existían comités de organización de trabajadores, donde se juntan los dirigentes sindicales de ahí. Es decir, esa potencialidad que está ahí es la potencialidad que hay que sacarle lustre y brillo. Es decir, la coordinadora norma AFP no puede ser tomada y cooptada por cabezas de organizaciones sindicales centralizadas, sino que, qué bueno que estén ahí, qué bueno que esté el Colegio de Profesores, qué bueno que esté la Confusam, qué bueno que esté la FEMPRUS. Pero el despliegue más importante que han tenido esas organizaciones sindicales es su despliegue a través de los territoriales. Es decir, como en cada comuna, en cada localidad se han armado y han puesto un dirigente de eso versus otros dirigentes. Y han podido armar organizaciones donde hay trabajadores del sector público, del mundo privado, organizaciones sociales que están entre medio. Yo vengo en una donde existen organizaciones del mundo social ambiental, peleas contra Octopus, existimos trabajadores del mundo del sector público, sectores del sector privado, la Unión Portuaria que está metida dentro, y eso es fundamental y eso es importantísimo para sacar la luz como izquierda revolucionaria. Sí, Melissa. Sí, solamente dos cosas. Respecto a lo que decía la Karina, sí, o sea, yo creo que ahí está la complejidad clara de la demanda también, porque toca el modelo, po. O sea, yo creo que es súper complejo también que la demanda pueda ser, como bien tú decías, de este gobierno un cambio real u otro, que es súper complejo. Ahora bien, ¿cómo no responder también a lo que señalaba el compañero? Yo creo que igual es una falta de respeto señalar de que el espacio en el cual yo pertenezco estuviéramos solamente con fines electorales al proceso del NOMA AFP. O sea, en ese sentido nosotros hemos sido súper respetuosos con el proceso y entiendo también el temor que puede haber en ese plano porque sucede y estoy súper de acuerdo en que se utiliza. Ahora bien, el rol que nosotros tuvimos... En muchos casos sí, hay muchas organizaciones que son bastante torpes, pero yo te estoy hablando de mi organización en particular. Entonces, ahí quería dejar súper claro que el despliegue que nosotros tuvimos en ese sentido fue siempre de colaboración y de disposición a trabajar en el plebiscito. Y segundo, el tema del activo político, cuando yo me refiero a eso, no es que yo desconozca que hayan trabajadores, obviamente el activo también es trabajador, a lo que voy yo tiene que ver con la cantidad o con la masividad que uno esperaría de que en esas instancias hubieran trabajadores más organizados. Entiendo que los hay, como delante también en mi intervención al principio señalé las organizaciones gremiales u otras. A lo que voy yo es que creo que todavía es sumamente deficiente en ese plano. A eso me refería. Oye, y si es deficiente ahí, Joaquín, ¿cómo se le puede dar vida a esto de las coordinadoras? Porque un tema son la algidez de la lucha, ¿no? Las movilizaciones, ¿cierto? Cómo eso genera una masividad en la convocatoria, ¿no? Luego pasa un periodo de letargo, ¿cierto? Pero quedan las coordinadoras ahí. ¿Cómo se le puede ir dando vida a esa construcción territorial donde conviven diversos trabajadores, que no todos están sindicalizados en gremio, que quizás muchos son hasta honorarios, ¿cierto? Que se pueden vincular a una coordinadora? ¿Cómo el sector le puede dotar de perspectiva táctica las construcciones de las coordinadoras territoriales? Bueno, yo creo que de hecho la existencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores NOMA AFP la muestra la debilidad del sindicalismo. Lo voy a decir así, simple. O sea, normalmente en cualquier parte del mundo esto sería una bandera que llevaría una central de trabajadores. Acá no tenemos una central de trabajadores, lo más parecido que tenemos en una central de trabajadores, una central claudicante que engaña de hecho a la clase trabajadora. Por lo tanto, obviamente lo que nos queda es justamente generar instancias ad hoc que te permitan llevar a cabo ciertas luchas. No olvidemos que hace un año, en realidad, la reforma laboral nos pasó de un paraguaso. Pero mi pregunta tiene que ver cómo se va dotando de contenido. Es que justamente voy a eso. Y yo creo que también ha quedado corta, incluso en organizar a los trabajadores a través de una coordinadora. Porque justamente tampoco los trabajadores están organizados de forma sindical en Chile.
Y justamente ahí está lo esencial de lo territorial. Acá lo territorial, y hay unas clásicas falsas peleas también dentro del NOMA FP entre trabajadores y territorios. Los territorios son trabajadores, organizados de otra forma, con probablemente otra sensibilidad, tal vez con la imposibilidad de adherir a un sindicato, porque tal vez el único sindicato que está en su empresa o del lugar donde trabaja es un sindicato amarillo, un sindicato pro empresa. Entonces justamente lo territorial, ese abordaje territorial, permite captar, permite sumar a trabajadores que no se pueden sumar ni siquiera a la lucha sindical. Comparte ese criterio, Yuri, y ya vamos cerrando entonces este primer bloque. Tienes la última intervención para ir cerrando esta animación, desarrollar algún concepto, está la agenda abierta. De acuerdo a lo que dice el compañero y otros mitos más, en los territorios no es igual a que no hayan sindicatos. Además, o sea, hay un montón de mitos que vienen del postmodernismo, principalmente que han planteado algunos sectores del Frente Amplio, estas identidades territoriales. No, en los territorios hay trabajadores concretos, trabajadoras concretas, hay sindicatos, hay espacios políticos, por lo tanto, todo ese tipo de visiones a nuestro juicio más bien confunden. Segundo, purismo, típico purismo. Falta masa, más gente. No, FP tiene una expresión concreta de movilizaciones masivas. El plebiscito fue alrededor, por lo menos estamos llegando a las 800.000 personas que participaron del proceso. O sea, si quieren más gente, vamos a trabajar mucho más para que haya más gente, para que la gente se sienta cómoda respecto a plantear a la compañera que le falta. Obviamente hay escenarios de flujo y reflujo. Tercero, nosotros creemos, desde el punto de vista táctico, que no podemos dar soluciones políticas con temas orgánicos. Como si el problema del NOMA FP fuera que falta una central, o el problema del NOMA FP es que faltan otro tipo de instrumentos. El problema político pasa con disputa de proyectos. Lo que está en discusión concreta es la hipótesis del conflicto. ¿Cómo eliminamos la AFP? ¿Cómo? Y aquí hay posiciones políticas, son organizaciones de izquierda. Entonces hay que plantearla con claridad. Los compañeros tienen una propuesta, Nueva Democracia, y lo han dicho, participaron en la AFP hasta el plebiscito. Nosotros lo emplazamos y les dijimos, bueno, pero en el paro, en la protesta, hay que calentarse las manitos también en la calle, porque con el puro plebiscito, como acción ciudadana, que no nos manche para el proceso electoral, de más. Pero la coordinadora propone acciones integrales, y ahí no están. Es re fácil llamar a expropiar el mercurio y después no hacer nada cargo de eso. Entonces estamos mayor, ¿no? en este primer bloque de Bandera Roja, Banderas Negras. Como ustedes pueden ver, es un programa más ágil, más dinámico, así que nos vamos a un pequeño cortecito, hacemos una cuña y cuando volvemos ya vamos a ir desarrollando tareas, objetivos concretos para el activo que está desarrollando, para los trabajadores, ¿no?, que están componiendo las coordinadoras territoriales de la NOMAS AFP. Así que un breve corte, ponemos la cuña y regresamos de inmediato con Bandera Roja, Banderas Negras, donde las voces militantes se hacen escuchar. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Quiero que muera. Tú quieres que muera. Queremos que muera. Que se acabe el Chile. Volvimos de esa cuña, compañeros. Estamos en el sexto capítulo de Banderas Rojas, Banderas Negras, debatiendo, conversando y reflexionando a partir de la lucha estratégica de NOMAS AFP. Uno de los temas que quedó pendiente tenía que ver cómo las coordinadoras territoriales de AFP abren una línea estratégica de trabajo. A su vez también se entendía cómo en el área sindical más tradicional se carecen de vocerías ahí. ¿Consideran ustedes que tácticamente se debe seguir desarrollando algo en esa línea del sindicalismo más clásico? ¿Se deben formar liderazgos ahí? ¿Se deben poner más fichas en ese camino o abiertamente no? Debe ir por otro lado. Yuri, ¿queréis darle con eso? Chula. Sí, o sea, todo lo que nosotros como organización revolucionaria en general, la franja, la izquierda, lo que sea, podamos sumar a más sindicatos, más gremios, organizaciones territoriales, lo que sea, bien, no hay problema. Hay una realidad concreta que es que la izquierda revolucionaria tiene poca presencia en dirigencias nacionales, eso es real. Pero no obstante, tampoco la política táctica es, bueno, todo el poder a los territorios. No, va acumulando, va construyendo formas de acumulación de fuerza y obviamente, a pesar de que no tenemos dirigentes nacionales sindicales, la política revolucionaria de todas formas ha ido calando en el NOMA AFP y eso es un hecho concreto que se demuestra en sus acuerdos democráticos nacionales. Ahora, la diferencia es que nosotros tenemos menos capacidad política militante a nivel nacional que como otras fuerzas del reformismo, socialdemocracia, la nueva mayoría y la derecha. Otra idea, chiquillo, abierto. O sea, efectivamente es cierto que la izquierda tiene poca presencia en la dirigencia de los sindicatos nacionales, pero también es cierto que existen muy pocos sindicatos nacionales y también es cierto que existe y que son como una tradición viene
enquistada en los partidos actuales, burgueses sobre todo. Y también es cierto que los sindicatos pequeños y de base tienen una fuerza que no se ve, el peso no se exhibe así como pueden ser las grandes dirigencias. Ahora esta discusión que ha habido al interior de la coordinadora de el territorio versus el sindicato, yo pienso, ahí discrepo un poco contigo, que no es tanto de una visión doctrinaria o postmoderna o más marxista o no, sino que ha sido bien oportunista la discusión. Es como el que tenía la fuerza en el territorio enaltecía al territorio y el que tenía la fuerza en el sindicato enaltecía al sindicato. Y probablemente si hubiera sido al revés, hubiera sido exactamente al revés la discusión. Entonces, desde ese punto de vista ha sido un poco chistosa también, sociológicamente hablando, porque no dan la clave, ¿cierto? Y es que la realidad, efectivamente, la sindicalización es muy baja, la clase trabajadora también, de manera celular, atomizada, trata de ser parte, si se encuentra con esto en su territorio, porque es un movimiento que interesa y está bien. O sea, es absurdo la táctica de una lucha tan grande, a cualquier sector dejar a alguien fuera. Porque orgánicamente no sé qué. Y justamente con eso yo creo que también hay que preguntarse si está puesta, claro, lo territorial es por una cuestión táctica así de lo idóneo o es porque en realidad es donde estamos. Yo creo que también es como que a veces tampoco nos queda tan claro y también tenemos que darnos una vuelta al respecto. O sea, históricamente en realidad la izquierda revolucionaria la ha servido o ha sido mucho más hábil en las luchas territoriales, en otros tipos de luchas que las sindicales. Desde la Unidad Popular, clara demostración de aquello. Y por lo tanto tenemos que en realidad cuestionarnos si en realidad no nos serviría también la otra perspectiva. Por ejemplo, que sea el inicio también de la formación de una central de trabajadores. Pero eso quería apuntar yo. ¿No consideran ustedes que este capital que se está dando en Coordinadora Norma FP permite ir esforzando nuevos espacios de poder de la clase trabajadora? ¿No creen ustedes que tiene como esa perspectiva? Es decir, cómo se puede entender una nueva forma de organización, ¿cierto? Entendiendo también que estamos en un nuevo ciclo de acumulación, por decirlo así, en un hecho más FP, que las coordinadoras tengan esa potencialidad de esbozar espacios organizativos de la clase en el ámbito de las coordinadoras. Dos cosas. Primero, con respecto al tema anterior, aquí hay una tarea importantísima y fundamental de la izquierda revolucionaria. Tarea, dígala. Que es la conducción versus la construcción. Ya. Siempre se separa dos cosas que tienen que estar siempre juntas. Organizaciones revolucionarias por mucho tiempo se abocaron tan solo en la construcción, sin pensar y vislumbrar, salir de la marginalidad pensando en la conducción, y otras organizaciones se abocaron solamente en la conducción. Y esta cuestión es una cosa que va de la mano y en conjunto. Y es por eso que hoy en día la Coordinadora Norma FP es una tarea de las tareas más importantes que hemos visto y la vemos palpable, porque hemos ido construyendo y a la vez, como bien tú lo mencionabas, la vocería, que es la forma de conducción. Y ahora cuando tenemos que empezar a salir del closet, en fin de cuentas, de la izquierda revolucionaria y empezar a conducir los mismos procesos que nosotros hemos ido organizando. Para Nueva Democracia, ¿cuáles son las tareas entonces a futuro que se tienen que ver con la lucha Norma FP? O sea, yo creo que el escenario de esto de separar, como bien decía la compañera, lo territorial con lo sindical, yo creo que igual responde un poco a esta lógica de construcción que se tiene hoy día como súper gremializada igual. Entienden como los espacios muy como separados y no como un conjunto, en el entendido de que se proyectan en conjunto más que sean por separado. Ahora bien, yo creo que las coordinadoras, si bien las últimas movilizaciones han ido como también en masividad decayendo un poco, de hecho la última movilización fue bastante menos gente que las primeras movilizaciones, y eso responde no solamente quizás como al escenario de la coyuntura en la cual nos encontramos hoy día, sino que también a cómo se han ido desarrollando también las coordinadoras. Yo creo que después del plebiscito nosotros no tenemos tan claro quizás cuál puede ser la proyección, pero sí creemos que es un espacio sumamente fructífero de construcción. Ahora bien, de la claridad que se pueda tener ahí en torno a que solamente sigue la demanda Norma FP o qué tanta amplitud puede tener ese espacio, yo creo que hay que debatirlo, pero no tenemos aún como claridad hacia dónde... Para ustedes, Yori, ¿hay tareas concretas a hacer en las coordinadoras? Muy concretas. Dos cosas. Primero, creo que lo que comentó la compañera es muy correcto, nos parece muy preciso, y es que la existencia de espacios territoriales es consecuencia de las condiciones materiales. ¿Ya? Eso está diciendo la compañera, y eso se demuestra en los procesos donde el sindicalismo, el proceso de luchas de huelga ilegales, es producto de las condiciones materiales que está enfrentando la clase. Entonces, si hoy día el sindicalismo no permite la lucha, o la permite con muchas trabas, evidentemente los espacios territoriales aparecen en ese marco de condiciones. Ahora, eso no significa que no desarrollemos sindicatos, que no contraigamos central, no dice nada, no tiene nada que ver con eso. Segundo, me parece muy bueno lo que dice el compañero, que bueno que lo digan, porque nosotros estamos esperando hace mucho rato que la izquierda revolucionaria se pronuncie respecto a que hay que disputar, lo venimos diciendo hace rato.
No más, no decir cosas porque pueden parecer molestas. No, hay que disputar el reformismo hoy día que está en un marco de conducción interna dentro del nuevo reformismo. Y las tareas para nosotros son 4. La primera tiene que ver con que post-plebiscito, que entendíamos como escenario, como antesala del marco electoral, y donde hay una consigna muy clara que es que el voto aquí se importa. Uno, nosotros estamos llamando a la abstención electoral, sí o sí. O sea, el plebiscito lo vinculamos directamente y queremos profundizar la crisis de los poderosos y las clases dominantes, por lo tanto llamamos a la gente a abstenerse en la votación general. Y por lo tanto, el plebiscito a nuestro juicio nos permite instalar esa línea, la línea de que este voto se importaba porque de acuerdo al IVA no sirve de nada. Segundo, hay que empujar hacia la protesta nacional, hay que cerrar el año luchando. Ni con actos culturales, ni con que salgamos a la Beatriz Sánchez junto con el Luis Messina en un acto cerrando el plebiscito. No, nada. Hay que llamar a un proceso de lucha, a una jornada de protesta, rechazando la AFP y rechazando obviamente también la propuesta del gobierno. Finalmente, la última tarea que pensamos nosotros es que en el marco de la izquierda revolucionaria nosotros tenemos que convocar, por medio del nuevo AFP, a este Congreso Nacional que se va a realizar en diciembre, el cual va a marcar la ruta para el próximo año. Eso es fundamental en el evento democrático. Y si nosotros no lo empujamos, lo que va a ocurrir, a nuestro juicio, va a seguir este tema del oportunismo. ¿Comparte esas visiones, Joaquín, desde Izquierda Gavista con respecto a esas tareas concretas o tienen quizás otras en agenda? No, principalmente son esas tareas. Yo creo que hay que justamente darle a la protesta. Yo creo que hay una tarea importantísima, es hacer crecer los territorios. En este momento no alcanzamos. Estamos hablando de 800.000 votos, pero en realidad de marchas masivas, pero esa masividad no se refleja en el trabajo diario, no se refleja en una acumulación. No me refiero a una organización a otra, sino a una acumulación justamente de sectores que van activándose, que van cuestionándose y que van participando de estos espacios democráticos. Yo creo que tenemos que salir justamente de una disputa de organizaciones. Yo creo que nos ha dañado profundamente el estar discutiendo entre organizaciones y entre posturas de organizaciones y no estar sumando el conjunto del pueblo. En realidad también es parte de una debilidad, yo diría, de la coordinadora Noma FP, el que estemos puras organizaciones discutiendo y que no haya justamente sectores que no están organizados propiamente tal en militancia y que probablemente estarían fuera de eso. Oye, próximo, no sé si hacer izquierda, o sea, hacer política futurista, próximo presidente Piñera y pone la máquina y se va por debajo este proyecto que es del 5% de la cotización de la señora Bachelet. Nuevamente manifestaciones, nuevamente disputas en las calles. Yo sé que la conversación tiene que tener un tono de político y como que hay una especie de acuerdo, ¿no? Que no, la discusión es política y es política y es política. En el tema técnico no sé cuánto se puede aportar, pero ¿no consideran ustedes que también ahí, dentro de las tareas grandes, ¿cierto?, que hay, derribar el pilar de la AFP versus tareas chicas que alimenten triunfos para la clase, ¿cómo ustedes pueden entender esas dos paradas? ¿Cómo poder trabajar esos conceptos más técnicos, esas ideas fuerza? La lucha estudiantil terminó expresándose en este sistema de becas, que por lo demás lo quiere sacar Piñera, ¿ya? Y siempre va a ser así, o sea, digamos, esa es la relación, no sé cómo decirlo. Nosotros vamos a pedir lo más, ¿cierto?, en lo que respecta a este tema. Y lo más probable es que haya una pequeña reforma en torno a eso y va a seguir planteada la tarea de recuperar la seguridad social para el pueblo. Respecto de las tareas de Noma FP, y está ligado con lo que tú dices, el congreso que menciona Yuri, con el cual nosotros creemos que es una urgencia absoluta que se haga post elecciones, al menos por post primera vuelta, es qué va a hacer el gobierno que se viene, cuál va a ser su política y cómo la vamos a enfrentar desde la coordinadora. Por ahora, aquí en lo inmediato, el plebiscito que generó harto resquemor a muchos sectores de la izquierda, al parecer no fue tan terrible y quién sabe, puede que sea también esta cama elástica que nos lleve a convocar aún más para la jornada de protesta que se viene, ¿cierto? Porque al final igual fue una hiper jornada de difusión a nivel nacional de que esto existe de nuestras demandas. Y en lo súper inmediato, Noma FP tiene que sobrevivir a las elecciones, porque las tensiones al interior han sido tremendas, ¿cierto? Justamente por la relación de algunos sectores dirigentes con ciertos candidatos, específicamente el Frente Amplio, que también ha dicho que adopta el programa Noma FP, la propuesta, y eso ha significado en muchos momentos sacrificar la independencia con que aparece Noma FP. Y ahí la misma línea ve a Sánchez presidenta y dice, ya yo por decreto entonces voy al Parlamento y se pega una abolición a la esclavitud. ¿Es así? ¿Eso es lo que se está dibujando? O sea, ¿O es un bluff? yo siempre he señalado también, soy una organización que pertenecemos somos parte del Frente Amplio y que obviamente tenemos nuestras diferencias también al interior. Si bien
en un principio, hoy día, quien es nuestra candidata presidencial, costó bastante, y eso hay que ser súper sincero, que se adscribiera a la propuesta de la coordinadora Norma FP. Y ahí también fue una disputa como de organizaciones, tanto la mía como otras. Ahora bien, el proceso es complejo, o sea, más allá de que tú señales de que te puedes adscribir a la propuesta, y un poco también en el plano de lo que conversábamos delante, o sea, es tocar el modelo también. Obviamente está en la disposición a hacerlo, ¿cachai? Pero es complejo, lo veo yo. Sí, con respecto a eso, yo creo que uno de los riesgos, más que salga Bea Sánchez, yo creo que no va a salir, mala suerte, pero yo creo que lo principal es el riesgo de la parlamentarización de la discusión del Doma FP. O sea, efectivamente el Frente Amplio, ciertos sectores más progresistas de la nueva mayoría van a sacar diputados, probablemente van a sacar senadores, y lo que vamos a ver como escenario futuro es justamente la tentación a ofrecer desde ese espacio la discusión de abolir la AFP, cuando en realidad lo que nosotros creemos es que en realidad eso está en la lucha, está en las calles. Cada vez que hemos entrado al Parlamento hemos salido trasquilados, sin ninguna pluma, y eso es un riesgo real. ¿Cuándo hemos entrado al Parlamento? No, cuando hemos entrado al Parlamento me refiero a una discusión. ¿Cuándo? Me refiero, por ejemplo, a la educación del 2011. A eso me refiero. Se entra al Parlamento, van los dirigentes estudiantiles a conversar el asunto y luego ¿qué sale? El movimiento social trasquilado. Con eso. Yo creo que ahí es como la gran diferencia también desde la apuesta de mi organización con todos los que estamos acá sentados en la mesa, que es como, y que siento que es como una pared, que es como la complejidad que tenemos hoy día desde la mirada más estratégica, que es la que apostamos nosotros, que tiene que ver con esta dicotomía de la lucha de masa y la lucha electoral. Nosotros la lucha electoral también en parte no es que esté separada de la lucha de masa. O sea, yo creo que ahí, y un poco también el programa anterior, desde la perspectiva más ideológica y política, tenemos grandes diferencias en ese plan. A nosotros nos interesa mucho, obviamente, debatir y conversar con todos hoy día, y por eso también estamos sentados en esta mesa. Pero yo creo que ahí es súper complejo diferenciarse o plantear como otra mirada, porque tenemos diferencias muy radicales en ese plano. Hace tiempo quería hacer una intervención en vaya esa línea. De partida, cualquier candidato que salga a la presidencia, la demanda de Nueva FP va a estar instalada, o sea, la tenemos que instalar nosotros. Nadie nos va a venir a hacer trabajo por nosotros. Es decir, la clase trabajadora es la que tiene que salir adelante con esta pelea. Porque por más que salga Beatriz Sánchez, no va a tener un parlamento para poder conquistar, y los trabajadores son los encargados de luchar por esto. Si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Por otra parte, las tareas como urgentes de la coordinadora son dos cosas. Primero, lo del plebiscito, cómo capitalizamos los votos que están ahí. Nosotros siempre nos pusimos como objetivo. Ya, si se va al plebiscito, ya. Fin de cuentas, ganó esa postura, se va al plebiscito, pero ¿qué es lo que viene después? Y eso es lo importante, la movilización que adelante mencionan los compañeros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué va a ser? ¿Una jornada de protesta, una huelga? La forma que sea, pero el pueblo se tiene que movilizar. Es decir, esa capitalización de votos tiene que transformarse en la calle. No hay otra forma. Y por último, el tema del Congreso es importantísimo. El Congreso de Noma FP tiene que terminar este año con un Congreso. Si no hay Congreso, no hay disputa de conducción. Y ahí es lo que nosotros estamos recién mencionando. La izquierda revolucionaria debe ir a disputar la conducción de la coordinadora y ponerle énfasis en lo que son las coordinadoras de base. Está grabado. Que sí, eso es importantísimo. Las coordinadoras de base son el sustento de la coordinadora. Cuando se fundó en Valdivia, una de las cosas esenciales que tenía eran esas coordinadoras de base, y que más adelante fueron conquistadas y, fin de cuentas, se tomaron la coordinadora nacional en ese ejecutivo, estas organizaciones centrales que existen. Que lamentable, que bueno que hayan puesto su carne cañón a toda su organización completa en las coordinadoras territoriales a nivel nacional, pero necesitamos que esa sea la fuerza. Compañero, Dale. un tema particular. Hombre. ¿Te puedo dejar pasar eso a la compañera? O sea, la diferencia no es entre los antielectorales y los sí electorales. La izquierda revolucionaria nunca, desde Lenin y desde la experiencia en el mundo, nunca ha sido antielectoral por principio. No es un principio. Soy honesto y soy antielectoral. No es así. El MIR mismo fue a elecciones europeas, entonces no... El MIR fue a las elecciones, cosas así. Pero y apoyó a sectores PS y qué sé yo. El problema es concreto y tiene que ver con un tema político. Si ustedes piensan que lo estratégico es electoral, Yo nunca he dicho eso. lo que dice, un tema estratégico, eso dijiste. El tema electoral es táctico. ¿Nos sirve o no nos sirve? Hoy día decimos que no nos sirve. La estrategia es hacer la revolución y la toma del Tenemos poder. diferencias en la estrategia. Y por lo tanto, Y esa es claro, la porque diferencia ustedes radical, no porque creen en la nosotros vemos lucha que lo electoral revolucionaria, es parte porque de no una de son las- revolucionarios. es que ese es el tema, po. Si seguimos con la lógica, Sí, pues, el tema. pero el reformista, el revolucionario, seguimos nuevamente con las lecturas del siglo XX, con la misma lógica, y por eso es que El nunca hemos capitalismo podido es el llegar mismo a que sigue acuerdos desarrollándose y a hasta trabajar con en conjunto. modificaciones. Yo hasta apostaría, por ejemplo, que pudiésemos tener súper claro las diferencias, pero ojalá si fuéramos capaces de tener la madurez y la responsabilidad de trabajar en el territorio mínimamente.
Yo eso apostaría. Nosotros trabajamos, Yo ustedes creo llegaron que recién hace poquito. sí, está bien. Sí, ya me lo has dicho como 3 o 4 veces, está bien. Sí, que lleguemos, sí, yo creo que está súper claro. Ya. De lo que voy yo tiene que ver con una mirada, y por eso te decía el tema estratégico, que tiene que ver con las apuestas, con la lectura que nosotros hoy día hacemos en el momento Me político. parece táctico, Y ahí eso tenemos diferencias radicales. Oye, otra apuesta también tiene que ver con cómo nosotros organizados estamos, las coordinadoras van quedando algunas ideas claras. Yo creo que los chiquillos que nos están viendo ahí por el canal de YouTube van tomando nota, ¿cierto? Y van teniendo las claridades para seguir cualificando esta lucha por No Más AFP. Hay no me quiero perder, pero quiero hacerte participar un poco, Joaquín, en relación a que se instala por acá, el Yori decía, hay un tabú, ¿cierto? El tema electoral se instaló. La izquierda, por principio revolucionaria, ¿cierto? No se opone al tema de elecciones, sino Por que tiene que ver por principio. Por Esas disputas están como menos conjugadas, pero hay un tema que tiene que ver con la elevación de la conciencia. La elevación de la conciencia está íntimamente ligada a las experiencias de lucha, ¿cierto? Y también a las victorias y a los triunfos que se van instalando. O sea, una perspectiva insurreccional instala ciertos triunfos en el tiempo. Tu compañera en el programa pasado instala esta idea de la ofensiva, ¿no? O sea, claro, ¿consideras tú que cómo se puede ir teniendo ese tejido entre ir logrando ciertos niveles de conciencia, ¿cierto? A través de una lucha de AFP que es estratégica, ¿no? Que va directamente contra el modelo, con acuerdos o con salidas que también pueden ser vistas, que el reformismo en algún momento puede otorgar algunos triunfos para el sector? ¿Me expliqué bien o mal? Pero sí, por ahí va. Yo creo que, bueno, primero es estratégica para nosotros, pero es súper pragmática y práctica para el conjunto del pueblo la lucha de la AFP. Ajá. Yo creo que esa cuestión hay que tenerla súper claro porque es el punto de partida de lo que tenemos que trabajar. Por eso yo digo que lo importante es aumentar la participación. Yo creo que la tarea del momento es aumentar en los territorios la participación, porque hasta este momento sí, hay una lucha contra la AFP justamente por pensiones miserables, pero si uno pregunta si va más al fondo justamente con la radicalidad de las demandas, uno dice, oye, deberíamos expropiar los fondos de la AFP y deberíamos hacerlo un fondo colectivo. Nadie te va a decir que sí. Pero ¿cuán viable puede ser eso de acuerdo a tus capacidades materiales? Claro, pero me refiero a que un trabajador aún sigue sintiendo, a pesar de que la AFP le roba, sigue sintiendo que ese fondo es suyo. Ajá. Y ojalá que a mí me lo recuperen y que los AFP, que son las ladronas de mi fondo individual, o sea, justamente hay un individualismo muy instalado, me lo permitan devolver y yo poder utilizarlo libremente, incluso que yo pueda sacar y comprar una casa y ser un pequeño emprendedor. Claro, porque también hay proyectos en juego ahí con la salida individual, ¿no? Versus salida solidaria y colectiva. Yo creo que hay que utilizar un trabajo justamente de base en donde nosotros podamos cambiar esa mentalidad. Pero hay un tránsito. O sea, yo creo que ya se ha logrado un nivel de experiencia, aunque sea mínimo, que ya se plasma en una conciencia, que es la conciencia anti-AFP. O sea, de verdad, ponele 3 años atrás, ¿quién sabía cómo funciona la AFP, por qué es mala y por qué asegura pensiones de miseria? Ese es el mayor avance. O sea, eso es hoy indiscutido. Puede ser poco, ¿no? En términos de ganar, pero mucho en términos de conciencia. Yo creo que hay una combinación, que por eso digo tránsito, entre esta cuestión de mi fondo es mi fondo, no me lo van a expropiar, pero ojalá venga un mejor sistema que se mejore con mi fondo individual. Pero yo ahí discrepo, yo sí creo que somos solidarios, ¿cachai? Como pueblo, como que deseamos un sistema así. Tal vez no creo perder lo que ya sentimos que es nuestro individualmente, pero transitar hacia un sistema distinto, yo no vi mucha resistencia. Lo que más me impresionó, sí, y pienso que le pasó a todos los que participamos en el plebiscito, es el terror a que te inscriban en un partido. Sí, la máquina, la sombra. O sea, realmente fue aplastantemente Y ya se hizo. la desconfianza más grande. Dale, tenemos 20 minutos. Los invito entonces ya a ir dando las últimas palabras, las últimas reflexiones que ustedes consideran importantes y que queden ahí, que no se queden con la palabra en la lengua, con el tintero, con la idea de su organización como vocero, ¿cierto? Y con alguna consigna clara instalar. No, pero en tono de broma. Llevamos 20 minutos, que tenemos 1 minuto para que cada uno de ustedes, ¿cierto? Pueda desarrollar la última intervención. Vamos contigo, Cristian. Última intervención. Ahí a la camarilla. Primero, mencionar la importancia de las coordinadoras de base, es decir, el ejercicio que se realiza ahí es un potencial tremendo y es el que no hay que sacar de la esencia de la coordinadora nacional. Es decir, por eso la importancia de ir a un congreso donde se dispute eso, se dispute la importancia de las coordinadoras locales. Es una forma más que han ido adquiriendo los trabajadores. No es la única que ha tomado los trabajadores hasta este minuto. Y es importante seguirle sacando brillo, sacándole lustre, porque una forma de organización en donde el sindicato base, la organización base o el trabajador que no puede sindicalizarse o que no ha podido sindicalizarse, se puede juntar y armar una nueva forma de organización. Y ese potencial hay que incrementarlo, es decir, potenciarlo más. Y a la vez, como vamos construyendo, la importancia de la conducción de la izquierda revolucionaria. La izquierda revolucionaria se tiene que tomar esta coordinadora nacional de No Más AFP
controlarla y así todas las formas de construcción que vaya armando la izquierda revolucionaria. Dale, voy entonces con Joaquín. Ahí está su cámara para que pueda dar la última intervención del programa del día de hoy, haciendo síntesis de todo lo conversado. Sí, yo creo que tenemos que actuar con sinceridad con nuestra clase, tenemos que ser pedagógicos, tenemos que ser radicales. Yo creo que no hay que tenerle miedo a ninguna de esas dos cosas. Tenemos que hacer crecer los territorios y todas las formas de organización que se enfrentan a la AFP. Tenemos que avanzar al Congreso, tenemos que definir una línea política clara en el Congreso como sector revolucionario. Yo creo que tenemos que vencer también al caudillismo en el interior del NOMA AFP, caudillismos que pueden ser más favorables hacia nuestro sector o menos favorables a nuestro sector. Yo creo que hay que acabar con todo caudillismo también dentro del seno del NOMA AFP. Y principalmente eso, yo creo que tenemos que ir avanzando hacia un Congreso que nos dé justamente resoluciones y un avance y un nuevo espíritu para el nuevo periodo. Vale, Joaquín. Karina, entonces voy contigo para la última intervención. Allá está su cámara, dirígese al pueblo. Sí, ¿cuál? Ah, esa que está allá. Ya. Mira, nosotros pensamos que la ganada no es solo orgánica, que la ganada no es solo experiencial, que la coordinadora NOMA AFP no solo debe servir para eso. Tú dijiste que también tal vez era un tema medio técnico, pero para nosotros el problema de la administración de los fondos es un problema central, en el sentido de que el mensaje que debemos dejar instalado es que los capitalistas no son los que nos deben administrar, que no es el capital el que debe seguir administrando la vida, y el trabajo, el dinero, la vejez de la clase trabajadora. Y para nosotros ese es el punto estratégico, como es el punto de la perspectiva anticapitalista que debe estar contenida también en la demanda, porque si no, listo, nos vamos a organizar ahí, vamos a ganar experiencia y vamos a ganar en trabajo de base, pero también bajo una perspectiva que es súper estatal, desconociendo la naturaleza del Estado. Eso. Vale. Entonces ahora vamos con Meli para que dé su intervención final. Allá está la cámara con Rodolfo. No, bien breve la verdad. Yo creo, y vuelvo como a remarcar al principio, yo creo que hay que felicitarnos también por el largo trabajo que se desempeñó en la coordinadora y todo lo que fueron estos 3 días de arduo trabajo, con una precariedad importante, sin lucas, sin poca promoción y eso quizás jugó en algunos planos un poco en contra. Y también en el plano de lo que señalaban delante, el nivel de conciencia mínima hoy día de que la señora común y corriente hoy día le hace sentido y se hace parte de la demanda NOMA AFP, y eso es un avance gigantesco, yo creo. Nos queda harto, pero creo que en esa línea es importante también el lenguaje que utilicemos también para que las personas tengan mayor claridad, que se les sea mucho más fácil comprender también la propuesta, porque eso también ha sido complejo. Dale, Yori, entonces queda la última intervención. Allá la cabida ahí para sus compañeros, para el pueblo chileno. Trabajadores y trabajadores de mi madre. Claro. No, y va siguiendo el tema del lenguaje. Nosotros, como organización que luchamos por el proletariado chileno, ¿cierto? Y los pueblos que están en resistencia y lucha en Chile y en este territorio, el tema de la conciencia es muy relevante. El tema de la conciencia, en nuestro juicio, no tiene que ver con enseñarle pedagógicamente más al pueblo, no. Tiene que ver con cómo la conducción política de la lucha se gana el corazón del pueblo. Eso es nuestra tesis. La nuestra es de Ho Chi Minh, pero la utilizamos. Entonces, y eso significa que nuestras prácticas tienen que ser honestas, transparentes, claras, no mentir al pueblo. Nosotros no podemos decir a la gente que vía Parlamento va a ser eliminado de AFP, porque no va a ser así. Es una realidad histórica. Tenemos que decirle a la gente la verdad. Por lo tanto, sabemos que la única forma de votar a la AFP es por la fuerza. No queda otra. Lo hemos dicho en nuestras consignas, por todos lados. Por lo tanto, ya pasamos el plebiscito. Como con mucha gente, no tenemos la máquina del Estado, no tenemos la máquina de los miles de millones de pesos, ni los 5.000 millones de pesos que hoy día entrega el Senado a los asesores. No tenemos esa plata. Teníamos nuestras cajas de cartón, teníamos los papeles que la Coordinadora Metropolitana se gastó 500 lucas en imprimir, nuestras. Y con eso hicimos un plebiscito que está llegando a casi 1 millón de personas que se han pronunciado. Nosotros buscamos que el pueblo autorizara, a llamar a formas de lucha superiores. Hoy día tenemos casi 1 millón de votos que dicen NOMA AFP. ¿Qué vamos a hacer con eso? No es para controlar la coordinadora, no. La pregunta es cuál es la apuesta. La apuesta es una jornada de protesta nacional que tenga características con elementos de paro, con elementos de huelga, que nosotros convocamos al pueblo, como lo hicimos nosotros, a darle martillazo a la AFP a sus vidrios, a expresarlo con huevos, con pintura, con martillazo, con destornillador, lo que quiera, a expresar ese malestar previo a las elecciones y además no votar por ninguno de estos tipos que andan a la cueva de Alibaba para profundizar la crisis de los poderosos. Esa es la cosa. Perfecto. Oye, agradecerle, chiquillos, compañeras, compañeros.
de estar acá. Creo que fue un programa bastante dinámico, siempre quedan cosas en el tintero, pero a los compas que nos están escuchando ahí y viendo por el canal de YouTube, esta conversación sigue y es para largo, no se queda acotada acá. Simplemente la idea es poder instalando conceptos y reflexiones para la continuidad de la lucha del activo político. Así que agradecerle su participación. Acuérdense de darle me gusta al fanpage y también de suscribirse al canal de YouTube y compartirlo en las redes sociales que ustedes están participando. El programa de la próxima semana tiene que ver con el feminismo, así que ahí vamos a estar dándole debate. Nada, saludarlos y arriba, y también felicitarnos por el plebiscito que se tuvo una gran participación. Vamos arriba, que vamos a derrocar la AFP. Ya que estén bien. Chao, compañeros. Chao.